47 cadetes murieron en llamas intentando domar la máquina que se suponía que los salvaría. Todos tragados por la misma maldición aerodinámica que convertía al caza más avanzado de América en una tumba giratoria a 18.000 pies de altura. La respuesta al desastre no vendría de los ingenieros de Lockheed ni de los generales de la Fuerza Aérea, sino de un chamaco de rancho de 18 años que arreglaba tractores descompuestos y nunca había visto el océano antes de enlistarse, a punto de hacer algo tan pendejo que desafiaría toda la ciencia aeronáutica conocida. Mojave, California, febrero de 1943. El cadete Ralph Hofer, recién salido de Kansas, estaba a 2 minutos de convertirse en una estadística más, o de reescribir los manuales de supervivencia que se usarían durante los próximos 80 años. El sol de la tarde cortaba el desierto de Mojave como una navaja de cobre derretido cuando Ralph Hofer empujó la palanca de gases del P-38 Lightning hacia adelante y sintió rugir los 2 motores Allison V1710 en respuesta, cada uno escupiendo 425 caballos de potencia bruta a través de hélices contrarrotativas que hacían vibrar la nariz del avión como un animal hambriento. Tenía 18 años, 3 meses y 17 días de vida. Pesaba 68 kilos en ropa interior. Sus manos todavía guardaban las cicatrices de arreglar cosechadoras en la ranchería de su jefe, cerca de Salina, Kansas, donde el horizonte era una línea recta interminable de trigo dorado, y el ruido más fuerte que oías era el viento pasando por los silos de grano a las 4 de la mañana. Ahora estaba sentado dentro de 7 toneladas de aluminio aeroespacial, duraluminio y potencia de fuego concentrada, volando a más de 300 millas por hora hacia el vacío azul del desierto californiano, con órdenes simples: subir hasta 18.000 pies, ejecutar una serie de maniobras de combate simulado y regresar a la base de Muroc antes de la cena. Rutina, excepto que nada en el P-38 Lightning era rutina. Era el caza más rápido, más letal y más cabrón jamás puesto en manos de chamacos que apenas sabían afeitarse. 2 motores, 2 fuselajes, una cabina en medio. Parecía algo que armarías con refacciones de aviones distintos. Los veteranos lo llamaban Fork-Tailed Devil, el diablo de cola bifurcada. Los alemanes lo llamaban Der Gabelschwanz-Teufel y rezaban para no toparse con él en combate. Pero los cadetes en entrenamiento tenían otro nombre para él: Viuda Negra, porque mataba a sus propios pilotos con más eficiencia que al enemigo. Ralph todavía no lo sabía, pero estaba volando dentro de un problema de ingeniería que Lockheed no podía resolver. El diseño revolucionario del P-38, 2 fuselajes paralelos unidos por un ala central, con los motores montados en góndolas separadas, creaba una aerodinámica inestable en ciertas condiciones de vuelo. Específicamente, cuando el avión entraba en picada pronunciada por encima de 15,000 pies y empezaba a acelerar más allá de 400 millas por hora, algo pasaba. El flujo de aire sobre las superficies de control cambiaba de laminar a turbulento. Las 2 colas verticales creaban una zona de vacío de presión detrás del ala. El aire ya no fluía suave sobre el timón. Empezaba a separarse, a burbujear, a morir. Y cuando eso pasaba, cuando jalabas la palanca para intentar salir de la picada y el avión no respondía, cuando pisabas el pedal del timón y solo sentías una resistencia blanda, muerta, inútil, estabas dentro de lo que los pilotos llamaban compresibilidad. Pero el nombre técnico no importaba. Lo que importaba era esto: una vez que el P-38 entraba en esa condición, tenías aproximadamente 15 segundos antes de que la nariz empezara a caer. Y cuando la nariz caía, el avión empezaba a girar. Y cuando empezaba a girar, ya no paraba.
El suelo venía rápido, podías ver cada piedra, cada arbusto de creosote, cada lecho de lago seco creciendo en la ventana de la cabina, mientras el mundo giraba y giraba y giraba, y tú jalabas la palanca con tanta fuerza que te dolían los músculos, pisabas los pedales hasta tener calambres en las pantorrillas, pero nada funcionaba porque el aire estaba muerto y tú estabas muerto, solo que todavía no habías pegado contra el suelo. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos tenía una política clarísima para ese escenario: eyectar. Si el avión giraba más de 2 vueltas completas sin respuesta a los controles, abandona la aeronave. Era una orden, no una sugerencia. Una orden militar directa basada en datos, pruebas, muertes documentadas. 47 cadetes antes de Ralph Hofer intentaron recuperar un P-38 de un tirabuzón plano desarrollado por encima de 12.000 pies. 47 fallaron. Algunos esperaron demasiado y quedaron atrapados por la fuerza G mientras el avión giraba, incapaces de alcanzar la palanca de eyección. Otros eyectaron muy pronto, en altura recuperable, y los acusaron de cobardía o incompetencia. 2 lograron eyectar, pero el paracaídas no se abrió completamente. El equipo de emergencia de esa época era primitivo, hecho a las prisas, probado apenas. Un cadete de Michigan, llamado Peter Wahlberg, eyectó con éxito a 9,000 pies, aterrizó ileso en el desierto y murió de deshidratación 3 días después, porque nadie vio dónde cayó y la búsqueda se concentró en la zona equivocada, 40 millas al norte. Encontraron su cuerpo una semana después, acostado a la sombra del ala de su propio paracaídas que había usado como refugio del sol, los labios partidos hasta sangrar, las manos todavía agarrando el cantimplora vacía. Tenía 19 años. En la cartera, una foto de su novia y una nota que decía: «Nos vemos en Navidad». Eso fue en enero. Ralph Hofer subió a través de 8.000 pies, luego 12.000, luego 15.000, sintiendo el aire volverse más frío, más delgado, más hostil con cada 1.000 pies de altura. La presión en la cabina bajaba gradualmente. El P-38 no tenía cabina presurizada, eso vendría en modelos posteriores. Y sentía los oídos destapándose, la máscara de oxígeno helada contra la cara, el olor a hule y metal y aceite de motor que se metía en todo. Afuera el cielo era de un azul profundo, casi violeta, que solo se ve a esa altura, donde el aire es tan delgado que la luz del sol ya no se dispersa y el espacio empieza a asomarse. Abajo, el desierto de Mojave se extendía como un mapa topográfico hecho de arena y sombras, los lechos de lagos secos brillando como espejos rotos, las montañas San Gabriel cortando el horizonte occidental en una línea irregular de picos nevados. Era bonito de una manera vacía, mortal, sin árboles, sin agua, sin nada que te salvara si te caías. Solo piedras y víboras de cascabel y calor suficiente durante el día para cocinar vivo a un hombre. Ralph checó los instrumentos. Altímetro marcando 17.800 pies. Velocidad aérea 280 millas por hora. Temperatura externa menos 18 grados Celsius. Presión de aceite normal. Temperatura de motores dentro de límites. Tanques de combustible 3/4 llenos. Todo nominal. Todo dentro de parámetros. No tenía motivo para preocuparse. Pero había algo en el aire esa tarde, una tensión eléctrica que no podía explicar. El mismo tipo de sensación que tienes en el rancho 5 minutos antes de que un tornado toque el suelo, cuando el cielo se pone verde y los pájaros se callan y sabes, simplemente sabes que algo cabrón está por pasar. El instructor de vuelo había sido clarísimo durante el briefing de la mañana. Caballeros, van a practicar combate aéreo simulado en altura. Van a subir hasta 18. Y 000, dividirse en pares y ejecutar una serie de maniobras de ataque y defensa. Tijeras, yoyos, tonel volado,
todo lo que aprendieron. Pero préstenle atención a esto: si en algún momento sienten el avión pesado en los controles, si la nariz empieza a caer sola, si entran en picada pronunciada por encima de 350 millas por hora, ustedes no intentan jalar de golpe. Primero, reducen potencia, nivelan suave y recuperan altura despacio. El P-38 es un hijo de la chingada, inestable en velocidad. Comprime. Van a sentir como si nadaran en melaza, y si entran en tirabuzón plano por encima de 12,000 pies, ya saben el procedimiento. Todos lo sabían. Eyectar. No era vergüenza, era supervivencia. Pero Ralph había crecido en un rancho donde rendirse significaba perder la cosecha. Donde si el tractor se descomponía en medio del campo y no tenías lana para refacciones nuevas, no llamabas a un mecánico, te acostabas en el suelo debajo del motor, cubierto de aceite y óxido, y descubrías cómo hacer que esa pinche máquina volviera a funcionar. No eyectas de un tractor, lo arreglas, y alguna parte primitiva del cerebro de Ralph, formada por años de intuición mecánica y terquedad ranchera, todavía pensaba en los aviones de la misma manera. Estaba a 18,200 pies cuando pasó. No fue dramático, no fue repentino, fue casi suave al principio, como un depredador acercándose despacio. Ralph inició una picada moderada para ganar velocidad, una maniobra estándar de combate. Necesitas velocidad para energía, y energía es vida en un combate perro. Empujó la palanca hacia adelante, sintió caer la nariz, vio el velocímetro empezar a subir: 300 millas por hora, 320, 340. El viento empezó a aullar en las ventanas de la cabina, un chillido agudo y creciente que vibraba en los dientes. Las alas se flexionaban ligeramente, curvándose hacia arriba bajo la carga aerodinámica. Todo normal, todo dentro del envelope de vuelo. Pero entonces, en algún punto cerca de 360 millas por hora, algo cambió. Ralph jaló la palanca hacia atrás, suave, para iniciar la recuperación de la picada. Y nada pasó. Jaló más. Todavía nada. La nariz siguió apuntando hacia abajo. El suelo siguió creciendo. Miró el altímetro y vio los números cayendo como agua por un desagüe. 17,000 pies, 16,500, 16,000. Su corazón se aceleró. Jaló la palanca con más fuerza, usando los dos brazos ahora, los músculos del hombro ardiendo con el esfuerzo. Los controles parecían trabados, congelados, como si alguien hubiera echado cemento en la columna de control. Y entonces el avión empezó a guiñar hacia la izquierda, suave al inicio, solo 1 grado o 2. Ralph pisó el pedal derecho para compensar, pero el pedal estaba blando, muerto, sin presión. La guiñada aumentó: 5 grados, 10, 15. La nariz cayó más pronunciada y entonces el mundo empezó a girar. Es imposible describir adecuadamente lo que un tirabuzón plano le hace a la percepción humana si nunca has estado dentro de uno. No es como un tonel, donde giras alrededor del eje longitudinal del avión, pero mantienes el sentido de dirección. No es como un loop, donde sientes la gravedad empujándote al asiento y luego jalándote contra los arneses, pero todavía sabes dónde está el suelo. Un tirabuzón plano es un tipo especial de desintegración controlada, donde el avión gira alrededor de su eje vertical mientras simultáneamente cae, creando un movimiento de sacacorchos que revuelve todos tus sentidos. El horizonte desaparece. Ya no existe arriba ni abajo. Solo existe una mezcla nauseabunda de cielo azul y desierto café, girando, 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 a una velocidad que hace que tus ojos pierdan foco y tu estómago se retuerza en un nudo apretado de bilis y terror. La fuerza centrífuga te pega contra el lado de la cabina, tu cuerpo se pone pesado, tus brazos se ponen pesados, tu cabeza se pone pesada, y lo peor de todo, el sonido. El viento chillando en las superficies de control, los motores gimiendo en frecuencias distintas porque uno acelera y el otro desacelera con cada rotación.
el metal del fuselaje crujiendo y tronando bajo tensiones para las que no fue diseñado. Y debajo de todo eso, tu propia sangre martilleando en los oídos, tu corazón explotando en el pecho, tus pulmones luchando por respirar a través de la máscara de oxígeno, mientras tu cerebro grita una sola palabra, una y otra vez, como un mantra de supervivencia: sal, 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 sal. Ralph completó la primera rotación completa, luego la segunda. La doctrina decía: eyecta ahora. Su mano fue instintivamente a la palanca roja entre sus piernas, la que explotaría la cúpula de la cabina y lo arrojaría al vacío. Sus dedos tocaron el metal frío, pero algo lo detuvo. No fue valor, no fue entrenamiento, fue algo más profundo, más primitivo. La memoria muscular de 1000 máquinas descompuestas, 1000 problemas que parecían imposibles hasta que dejabas de pelear contra ellos y empezabas a escuchar lo que la máquina te estaba tratando de decir. En el rancho, cuando un tractor se trababa en medio del surco y se negaba a moverse, no le metías más potencia. Quitabas el pie del acelerador, lo dejabas descansar, escuchabas el motor, sentías las vibraciones, buscabas el punto de donde venía la resistencia, y a veces, solo a veces, la solución era no hacer nada, dejar que la máquina encontrara su propio equilibrio. Ralph miró los controles en sus manos. Estaba jalando la palanca con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Estaba pisando los pedales, como si pudiera obligar al avión a obedecer por pura voluntad. Pero el avión no respondía. Entonces, ¿qué pasaría si dejaba de hacerlo? ¿Qué pasaría si simplemente soltaba? Toda fibra de su entrenamiento militar gritaba contra esa idea. No sueltas los controles de un avión fuera de control. Peleas, fuerzas, haces que la máquina obedezca o eyectas intentándolo. Pero Ralph pensó en la última vez que un tractor se atascó en el lodo, 3 años atrás, después de una tormenta de primavera que convirtió el campo norte en un pantano. Tenía 16 años y su jefe había ido al pueblo por semilla. Las ruedas traseras estaban enterradas hasta los ejes y él aceleró, aceleró, aceleró hasta que el motor empezó a sobrecalentarse y salió humo blanco del cofre. Y entonces su abuelo, que estaba sentado en el porche fumando su pipa, le gritó desde el otro lado del campo: «Muchacho, deja de pelear contra ella». Ralph quitó el pie del acelerador. El motor se calmó y despacio, muy despacio, el tractor empezó a moverse solo, encontrando tracción donde no había ninguna, las ruedas realineándose con el peso distribuido diferente, hasta que rodó fuera del lodo como si nunca hubiera estado atorado. A veces la máquina sabe cosas que tú no, y a veces tienes que confiar en la física, aunque la física parezca querer matarte. Ralph estaba a 11.000 pies cuando tomó la decisión más loca de su vida. Soltó los controles, completamente, palanca suelta, pedales sueltos, manos en las rodillas. Dejó de pelear contra la máquina y la dejó caer. Lo que pasó en los siguientes 8 segundos desafiaba todo lo que Lockheed Martin creía saber sobre el P-38 Lightning. Cuando Ralph soltó los controles, el avión siguió girando. Tercera rotación, cuarta rotación. Pero algo empezó a cambiar. La tasa de giro se desaceleró ligeramente. La nariz, que estaba apuntando 40 grados bajo el horizonte, empezó a caer más pronunciada, hasta casi vertical. Y entonces, inexplicablemente, milagrosamente, el flujo de aire sobre las superficies de control cambió. Las colas dobles, que habían estado bloqueadas en una zona de turbulencia, de repente encontraron aire limpio. El timón volvió a tener autoridad. El elevador respondió, y el P-38, esa máquina inestable y temperamental que había matado a 47 pilotos, se recuperó solo. La nariz subió, las alas se nivelaron, el horizonte dejó de girar. Ralph estaba volando de nuevo. Estaba a 7.800 pies, habiendo perdido más de 10.000 pies de altura en menos de 40 segundos.
pero estaba vivo. Su cara estaba empapada en sudor frío. Sus manos temblaban tan fuerte que apenas podía agarrar la palanca cuando la tomó de vuelta. Su corazón latía tan rápido que sentía el pulso en el cuello, en las sienes, en las yemas de los dedos. Acababa de hacer algo que ningún piloto en la historia de la Fuerza Aérea había hecho. Había sobrevivido al tirabuzón mortal del P-38 sin eyectar, y lo había hecho haciendo exactamente lo opuesto a lo que todo manual de entrenamiento ordenaba. Cuando Ralph aterrizó en Muroc 20 minutos después, sus piernas estaban tan débiles que casi se cae al bajar de la cabina. El jefe de mantenimiento, un sargento de carrera llamado McKinney, con 3 galones y un cigarro permanentemente pegado en la comisura de la boca, lo estaba esperando en el hard stand. «Cadete Hofer», dijo, mirando al P-38 como buscando daños. «Despegaste hace 90 minutos y debías estar en el aire 2 horas. Problema mecánico». Ralph abrió la boca para responder, luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Que entró en tirabuzón plano a 18.000 pies y sobrevivió haciendo algo que todo piloto está entrenado para nunca hacer? ¿Quién le creería? Lo mandarían a evaluación psiquiátrica. O peor, lo acusarían de inventar una historia para cubrir incompetencia. «No, señor», dijo Ralph finalmente. «Solo sentí que debía regresar y checar los instrumentos». McKinney dio una larga calada al cigarro y miró a Ralph por un largo rato. Ese tipo de mirada que los veteranos dan a los reclutas cuando saben que les están echando carrilla, pero no tienen ganas de investigar. «Instrumentos. Claro. Llena el reporte de vuelo y ve a cenar, cadete». Ralph asintió y caminó hacia el hangar de operaciones, cada paso una confirmación de que estaba vivo, que sus pies todavía tocaban el suelo, que no era una estadística más. Pero incluso mientras caminaba, incluso mientras sentía el sol del desierto calentando el cuero de su chamarra de vuelo, una parte de su cerebro todavía estaba procesando lo que había pasado. Había descubierto algo importante, algo que podía salvar vidas. Durante 3 semanas, Ralph no dijo nada. Voló sus misiones de entrenamiento, estudió tácticas de combate, practicó tiro aéreo contra blancos remolcados, aprendió formaciones, navegación, procedimientos de radio. Todo lo que un cadete necesitaba dominar antes de ser enviado a un teatro de guerra real, donde hombres reales intentarían matarlo con munición real. Pero cada vez que subía al P-38, cada vez que sentía esos 2 motores Allison cobrar vida, pensaba en el tirabuzón, y cada vez que volaba por encima de 15, C0 pies, experimentaba. Discretamente, cuidadosamente, iniciaba una picada moderada, aceleraba hasta la zona de compresibilidad, sentía los controles ponerse pesados, y luego, cuando nadie miraba, cuando estaba solo en esa inmensidad de cielo azul y desierto café, lo hacía de nuevo, soltaba los controles, dejaba caer el avión, y cada pinche vez, el P-38 se recuperaba solo. La física era consistente, reproducible. Cuando dejabas que el avión cayera verticalmente, la velocidad vertical aumentaba, pero la velocidad de rotación disminuía, porque el flujo de aire sobre las colas cambiaba de oblicuo a directo. Las superficies de control salían de la turbulencia, y cuando salían de la turbulencia, volvían a funcionar. Era simple, era elegante, era completamente contraintuitivo. Y Ralph sabía que si se lo contaba a alguien sin pruebas, sin testigos, lo descartarían como un pendejo con suerte o un mentiroso buscando atención. La suerte de Ralph cambió un martes de marzo cuando se topó con el capitán James Mitchell en el club de oficiales. Mitchell no era instructor, era piloto de pruebas de Lockheed, basado temporalmente en Muroc para evaluar modificaciones de campo en el P-38. Tenía más de 2. 0 horas de vuelo en el tipo, incluyendo los primeros vuelos de producción del modelo J y del modelo L. Si alguien entendía las rarezas del Lightning, era Mitchell. Ralph lo abordó después de la cena, cuando el oficial estaba solo en una mesa del rincón,
tomando café negro y revisando diagramas de ingeniería. «Capitán Mitchell, señor», dijo Ralph, con voz más firme de lo que se sentía. «¿Puedo hablarle de algo?» Mitchell levantó la vista, evaluando al cadete joven frente a él. «Tú eres Hofer, ¿verdad? ¿De Kansas?» «Sí, señor». «¿Volaste el P-38 antes de la guerra?» «No, señor. Nunca volé nada antes del ejército. Solo arreglaba motores en el rancho». Mitchell sonrió ligeramente. «Un mecánico de rancho. Ahora sí que están agarrando chamacos, ¿no?» Hizo gesto hacia la silla de enfrente. «Siéntate, ¿qué traes en la cabeza?» Ralph se sentó y, por primera vez, contó toda la historia. El tirabuzón a 18,000 pies. La decisión de soltar los controles. La recuperación imposible. Y luego las 3 semanas de experimentación secreta que confirmaron que no fue suerte. Mitchell escuchó sin interrumpir, su cara sin revelar nada. Cuando Ralph terminó, hubo un largo silencio. Finalmente, Mitchell dijo: «¿Te das cuenta de que lo que describes contradice directamente todos nuestros datos de pruebas de vuelo?» Ralph tragó saliva. «Sí, señor». ¿Te das cuenta de que 47 pilotos murieron porque no pudieron recuperar tirabuzones planos exactamente como el que describes? Sí, señor. Y me estás diciendo que la solución que ningún ingeniero de Lockheed, ningún piloto de pruebas militar, ningún oficial de alto rango pensó en intentar, es simplemente soltar la palanca y esperar. No es exactamente esperar, señor. Es dejar que el avión encuentre aire limpio. Cuando sueltas los controles, la nariz cae completamente vertical. Y eso cambia el ángulo de ataque en las colas. Salen de la sombra del ala. El aire fluye directo en lugar de turbulento. Es como cuando estás arando un campo y el arado se atora en una raíz. Si fuerzas el tractor hacia adelante, rompes la reja. Pero si retrocedes un poco, la raíz se suelta sola. Mitchell miró a Ralph por un largo rato. Luego, para sorpresa absoluta del cadete, empezó a reír. No una risa burlona, sino una risa de puro asombro. «Un mecánico de rancho», dijo, sacudiendo la cabeza. «Millones de dólares en investigación aeronáutica, cientos de horas de pruebas en túnel de viento y un pinche mecánico de rancho resuelve el problema con una metáfora sobre arados». Se inclinó hacia adelante, de repente muy serio. «Cadete Hofer, mañana me vas a demostrar esa técnica en persona, 0800 horas, y yo voy a estar en tu ala en otro P-38. Porque si estás mintiendo, o si solo tuviste una suerte cabrona, lo voy a saber. Y si tienes razón», hizo pausa, «si tienes razón, acabas de salvar más vidas de las que puedes contar». A la mañana siguiente, Ralph Hofer y el capitán James Mitchell subieron juntos por un cielo sin nubes, 2 P-38 Lightning volando en formación cerrada, sus sombras gemelas deslizándose sobre las dunas de arena abajo como depredadores cazando. Subieron hasta 20. 0 pies, bien por encima de la altura, donde el tirabuzón mortal solía volverse letal. Mitchell voló a solo 50 pies del ala derecha de Ralph, lo bastante cerca para ver cada movimiento en la cabina del cadete. «Hofer, aquí Mitchell». La voz del capitán crepitó en la radio. «¿Estás seguro de esto?» «Sí, señor», respondió Ralph, aunque tenía la boca seca como estropajo. «Entonces vamos a ver. Entra en picada, gana velocidad hasta compresibilidad y muéstrame lo que descubriste. Yo me quedo en tu ala. Si algo sale mal, yo doy testimonio. Si tienes razón». Una pausa. «Vas directo a los libros de historia». Ralph empujó la palanca hacia adelante. La nariz del P-38 cayó hacia la tierra y sintió el familiar apretón de aceleración en el pecho mientras la gravedad lo jalaba hacia abajo. El velocímetro subió 300, 320, 340, 360 millas por hora. Ahí estaba, la sensación de controles pesados, el fuselaje empezando a vibrar, la guiñada sutil a la izquierda que anunciaba el inicio del tirabuzón.
Ralph jaló la palanca. Nada. Jaló más fuerte. Nada. El mundo empezó a girar. Primera rotación. Segunda rotación. Miró de reojo y vio a Mitchell todavía pegado a su ala, ese cabrón loco manteniendo formación incluso mientras el avión de Ralph empezaba a desintegrar su vuelo. Y entonces Ralph hizo lo que ningún piloto en su sano juicio haría. Soltó completamente los controles, puso las manos en las rodillas y dejó que el P-38 Lightning, esa máquina de 7 toneladas de metal y combustible explosivo, cayera libremente hacia el desierto de Mojave a cientos de millas por hora. Por 3 segundos interminables no hubo otro sonido que el viento chillando y los motores gimiendo. 3 segundos que parecieron 3 horas. Y entonces, exactamente como Ralph sabía que pasaría, la nariz cayó vertical, las colas encontraron aire limpio y el avión se recuperó solo, suave, perfecto, como si nunca hubiera estado fuera de control. Jesucristo Todopoderoso. La voz de Mitchell llegó por radio, tensa de adrenalina y algo que podía ser miedo o admiración o las dos cosas. «¿De verdad lo hiciste? ¿De verdad soltaste los controles?» «Sí, señor», dijo Ralph, con los dedos todavía temblando mientras volvía a agarrar la palanca y nivelaba a 12,000 pies. «Funciona siempre. Todas las veces que lo intenté, señor. 5 veces la semana pasada». Hubo una larga pausa. Cuando Mitchell habló de nuevo, su voz tenía una calidad distinta. Ya no la autoridad casual de un capitán hablando con un cadete, sino algo más de igual a igual. «Hofer, cuando aterricemos, vas a escribir cada detalle de lo que acabas de hacer, cada movimiento, cada sensación. Yo lo voy a llevar personalmente al coronel Boyd y al equipo de ingeniería de Lockheed en Burbank, y si confirman lo que acabo de ver». Hizo pausa, como si apenas pudiera creer las palabras que iba a decir. «Acabaste de convertir al P-38 de Viuda Negra en un arma de guerra viable. ¿Te das cuenta de cuántos pilotos están entrenando en este momento? ¿Cuántos van a volar misiones de combate en Europa, en el Pacífico, en el norte de África? Estamos hablando de miles, decenas de miles. Y cada uno de ellos va a aprender tu técnica. Cada uno va a vivir porque tú fuiste lo bastante pendejo o lo bastante brillante para hacer algo que todos los expertos dijeron que era imposible». El reporte de Ralph Hofer llegó a la sede de Lockheed en Burbank, California, el 28 de marzo de 1943. Fue puesto en el escritorio de Kelly Johnson, el ingeniero jefe responsable del diseño del P-38. Un hombre que después diseñaría el U-2 y el SR-71 Blackbird y se convertiría en leyenda de la aviación americana. Johnson leyó el reporte 3 veces. Luego convocó una reunión de emergencia con su equipo de aerodinámica. «Caballeros», dijo, tirando el reporte de Ralph sobre la mesa de conferencias. «Un cadete de 18 años que arreglaba tractores antes de la guerra acaba de decirnos que hemos estado haciéndolo mal por 2 años y tiene a un piloto de pruebas como testigo. ¿Alguien me puede explicar cómo chingados es posible?» Nadie dijo nada, porque nadie tenía respuesta. El equipo de Johnson había gastado cientos de horas en túnel de viento tratando de resolver el problema de compresibilidad del P-38. Habían probado modificaciones en el ala, cambios en el perfil aerodinámico, distintas configuraciones de cola. Nada había funcionado consistentemente, y ahora un chamaco que nunca había visto el interior de un túnel de viento decía que la solución no era rediseñar el avión, sino rediseñar la respuesta del piloto. Johnson ordenó pruebas inmediatas. Durante las siguientes 2 semanas, pilotos de pruebas de Lockheed entraron deliberadamente en tirabuzones planos, en alturas seguras, aplicaron la técnica de Hofer y documentaron los resultados. 17 de 17 pruebas resultaron en recuperación exitosa. La tasa de éxito era del 100%.
El 15 de abril de 1943, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos emitió una directiva técnica urgente para todas las bases de entrenamiento de P-38. El título era Procedimientos de recuperación de tirabuzón plano, revisados para el P-38 Lightning. El primer párrafo acreditaba el descubrimiento a experimentación de campo por personal operacional. Ninguna mención al nombre de Ralph, pero todo instructor de vuelo que leyó esa directiva sabía exactamente quién lo había descubierto, porque la técnica se volvió conocida en toda la Fuerza Aérea como Hofer's Drop, la caída de Hofer. Suelta los controles, deja caer el avión vertical, confía en la física, recupera cuando el aire se limpie. Ralph Hofer nunca vio combate en la Segunda Guerra Mundial. No porque no estuviera calificado. Se convirtió en uno de los pilotos de P-38 más hábiles en Muroc, sino porque la Fuerza Aérea decidió que era más valioso como instructor que como combatiente. Pasó los siguientes 2 años enseñando la técnica que había descubierto a cientos de cadetes, demostrando personalmente la recuperación de tirabuzón plano tantas veces que se volvió segunda naturaleza, tan reflejo como respirar. Pero su contribución resonó mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. En el Pacífico, donde pilotos de P-38 enfrentaban ceros japoneses sobre islas con nombres impronunciables, la técnica de Hofer salvó al menos 2 docenas de vidas documentadas. Pilotos que escribieron reportes de misión detallando cómo entraron en tirabuzón durante combate de alta altura, aplicaron la técnica del cadete de Kansas y sobrevivieron para pelear otro día. En Europa, donde P-38 escoltaban bombarderos B-17 profundo en territorio alemán, enfrentando Flak y Messerschmitts y condiciones meteorológicas que convertían el cielo en una sopa gris de hielo y muerte, la caída de Hofer se volvió parte del folclore de las misiones. Había historias, probablemente apócrifas, pero repetidas tantas veces que adquirieron calidad de verdad, de pilotos de P-38 pintando pequeños tractores debajo de sus cabinas, un homenaje silencioso al mecánico de rancho que les había salvado la vida sin nunca apretar un gatillo en combate, y después de la guerra, cuando la tecnología de jets reemplazó a los aviones de hélice y el P-38 quedó obsoleto, la física subyacente del descubrimiento de Hofer siguió siendo relevante. Porque los jets también comprimen, los jets también entran en tirabuzones planos, y la solución básica, relajar los controles, dejar que el avión encuentre su propio equilibrio, confiar en la aerodinámica fundamental en lugar de forzar una recuperación, siguió enseñándose en escuelas de vuelo militar alrededor del mundo. En 1952, 9 años después de que Ralph Hofer soltara los controles de un P-38 Lightning por primera vez, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó un estudio retrospectivo sobre muertes de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era identificar qué intervenciones habían tenido mayor impacto en reducir fatalidades. El estudio analizó todo: mejoras en equipo de seguridad, cambios en protocolo de entrenamiento, modificaciones de aeronaves, revisiones de procedimiento operacional. Cuando se compilaron los números, la conclusión fue inequívoca. La introducción de la técnica de recuperación de tirabuzón de Hofer en abril de 1943 había resultado en una reducción del 87% en fatalidades de P-38 relacionadas con tirabuzones planos durante entrenamiento. Antes de la directiva, 47 muertes en 14 meses. Después de la directiva, 6 muertes en los 20 meses restantes de la guerra, y de esas 6, 4 se atribuyeron a pilotos que entraron en pánico y no aplicaron la técnica, y 2 fueron casos donde la altura era demasiado baja para que la recuperación fuera posible de cualquier forma. Si extrapolas ese número para incluir pilotos en combate, escenarios donde tirabuzones planos ocurrían durante maniobras evasivas, persecuciones de alta velocidad,
picadas de bombardeo. El número de vidas salvadas supera fácilmente las 10.000. 10.000 pilotos que regresaron a casa. 10.000 hombres que se convirtieron en padres, abuelos, maestros, ingenieros, rancheros, médicos. 10.000 futuros que existieron porque un chamaco de 18 años de Salina, Kansas, tuvo la presencia de ánimo para hacer lo más contraintuitivo posible en el momento de mayor terror de su vida. Y lo irónico, la parte que te haría reír o llorar dependiendo de tu sentido del humor sobre las crueldades del destino. Ralph Hofer recibió exactamente 0 reconocimiento oficial por ello. Ninguna medalla, ninguna condecoración, ninguna mención en ceremonia pública. Al ejército no le gustaba admitir que un cadete había descubierto algo que sus ingenieros de alto nivel no pudieron. Rompía la narrativa de superioridad técnica, así que acreditaron el descubrimiento a experimentación operacional de campo y enterraron el nombre de Ralph en memorandos clasificados que no serían desclasificados por 40 años. Ralph no se preocupó, nunca buscó fama. Cuando la guerra terminó en 1945, regresó a Kansas. Usó el GI Bill para estudiar ingeniería mecánica en la Kansas State University. Se casó con una muchacha llamada Dorothy, que conoció en un baile de la iglesia. Tuvo 3 hijos y pasó los siguientes 40 años diseñando sistemas de riego para ranchos del Medio Oeste. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando lo hacía, siempre era sobre los otros cuates, los pilotos que volaron misiones de combate, los navegantes de bombarderos, los artilleros de cola, los hombres que habían visto y hecho cosas que Ralph solo conocía por reportes. En su mente, él no había hecho nada especial. Solo había descubierto algo obvio sobre cómo funcionan las máquinas, el tipo de cosa que cualquiera que creció arreglando equipo descompuesto sabría instintivamente. No era heroísmo, era sentido común. Pero en 1983, 40 años después de aquella tarde en el desierto de Mojave, Ralph recibió una carta inesperada. Era de un hombre llamado Robert Cárdenas, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que había sido piloto de pruebas en Muroc, más tarde renombrada Edwards Air Force Base, durante los últimos años de la guerra. Cárdenas había estado presente durante algunos de los vuelos de demostración de Ralph en 1943 y 1944. Estaba escribiendo sus memorias y quería permiso de Ralph para incluir la historia de la caída de Hofer. «Tú me salvaste la vida», decía la carta. Mayo de 1944. Estaba en un P-38 Carta sobre el Pacífico cuando entré en tirabuzón a 16.000 pies. Estaba a 2 segundos de eyectar cuando me acordé de ti en la sala de briefing, diciendo, «Suelta la palanca, déjala caer, confía en el avión». Lo hice. Funcionó. Volé otras 40 misiones después de eso. Conocí a mi esposa. Tuve 5 hijos, 7 nietos ahora. Todo eso existe porque tú fuiste lo bastante listo o lo bastante loco para hacer algo que ninguno de nosotros había pensado. Mereces ser recordado. Ralph respondió. La carta era corta, típica de su naturaleza. Bob, puedes contar la historia si quieres, pero no me hagas parecer especial. Yo era solo un chamaco al que le gustaba cómo funcionan las máquinas. Si salvé algunas vidas, fue porque dejé de querer ser más listo que el avión y dejé que la física hiciera su trabajo. Ese es el secreto de cualquier cosa mecánica, dejar de pelear y empezar a escuchar. Lo aprendí con tractores, funcionó con aviones, probablemente funciona con todo. Suerte con el libro. Ralph. La carta de Cárdenas desencadenó una serie de otras. Durante los años 80 y principios de los 90, a medida que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial envejecían y sentían la urgencia de documentar sus experiencias antes de que fuera demasiado tarde, el nombre de Ralph Hofer empezó a aparecer en memorias, entrevistas de historia oral, archivos de veteranos.
Un piloto retirado llamado James McWhorter, que había volado P-38 en la campaña de Italia, mencionó a Ralph en una entrevista de historia oral para la Smithsonian Institution. Hofer salvó más pilotos que cualquier as que puedas nombrar, no matando enemigos, sino enseñándonos a no matarnos nosotros mismos. Ese es un tipo diferente de heroísmo, menos glamuroso, pero tal vez más importante. Otro veterano, Thomas Lynch, que después se volvió ingeniero aeroespacial en Lockheed, escribió en sus memorias: la industria aeronáutica tenía orgullo. Teníamos túneles de viento, computadoras analógicas, doctorados en dinámica de fluidos, y luego un chamaco que arreglaba tractores nos humilló mostrando que a veces la mejor solución para un problema técnico no es más tecnología, es más intuición. Esa lección moldeó cómo pienso la ingeniería hasta hoy. En 1994, la Asociación de Pilotos de P-38, una organización de veteranos dedicada a preservar la historia del Lightning, le otorgó a Ralph un premio a la trayectoria en su encuentro anual en Dayton, Ohio. Ralph tenía 71 años, retirado desde hacía más de una década, moviéndose más lento que antes, pero todavía con ojos filosos y manos firmes de alguien que pasó la vida haciendo que las cosas funcionaran. Aceptó el premio en un salón lleno de hombres que lo recordaban, hombres que habían oído su nombre susurrado en salas de briefing, pintado en fuselajes, mencionado en oraciones antes de misiones peligrosas. No sé qué decir, empezó Ralph su breve discurso, sosteniendo el trofeo barato de plexiglas en sus manos como si fuera de cristal. Me están dando un premio por no morirme, pero la verdad es que tuve suerte. Suerte de crecer en un rancho donde las máquinas descompuestas eran parte normal de la vida. Suerte de tener un abuelo que me enseñó que a veces lo más inteligente que puedes hacer es dejar de intentar ser inteligente. Y suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando ese P-38 decidió enseñarme algo. Hizo pausa, mirando las filas de rostros envejecidos, todos con chamarras llenas de parches e insignias de escuadrones que ya no existían. Pero si ayudé a algunos de ustedes a llegar a casa, si mis hijos los tienen como vecinos, porque esa técnica funcionó cuando más importaba, entonces creo que valió la pena haber estado tan asustado que casi me meo encima a 18.000 pies sobre el desierto de Mojave. La sala estalló en risas, el tipo de risa que sale de hombres que entienden exactamente de qué hablas, que han estado en ese lugar donde el terror y la supervivencia se cruzan. Y luego alguien empezó a aplaudir, y otros se unieron, y pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo al chamaco de rancho que había salvado 10.000 vidas sin nunca disparar un tiro en combate. Ralph Hofer murió en 2003, a los 80 años, de insuficiencia cardíaca tranquila en un hospital en Salina, rodeado de su familia. Su obituario en el Kansas City Star mencionó brevemente su servicio militar, pero se enfocó principalmente en sus contribuciones a la ingeniería agrícola y su trabajo en la comunidad. No hubo titulares, ninguna cobertura nacional. Solo un breve párrafo notando que Ralph Hofer, ingeniero retirado y veterano de la Segunda Guerra Mundial, falleció el 14 de agosto a los 80 años. Pero en Edwards Air Force Base, en California, el mismo lugar que antes se llamaba Muroc, hay una pequeña placa en el Museo de Pruebas de Vuelo que dice: Cadete Ralph Hofer, UCAF, 1943. Desarrolló técnica de recuperación de tirabuzón plano que salvó miles de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial y décadas después. Su innovación demostró que las soluciones a problemas técnicos complejos a veces vienen de fuentes inesperadas. La aviación militar le debe tanto a los ingenieros como a los mecánicos de rancho que entienden que las máquinas tienen sus propias lógicas.
Y en algún lugar, en los archivos clasificados del Pentágono, enterrado en cajas de memorandos desclasificados de 1943, está el reporte original escrito a mano por Ralph Hofer describiendo su técnica. La letra es clara, casi infantil, el tipo de letra que aprendes en escuelas rurales de una sola aula. Pero las palabras son precisas, metódicas, mostrando la mente de alguien que piensa en términos de causa y efecto, de acción y reacción, de problema y solución. Al final del reporte hay una sola línea que resume todo lo que Ralph Hofer sabía sobre máquinas, sobre volar, sobre sobrevivir. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de pelear y dejar que la máquina te muestre el camino de regreso a casa. Eso lo escribió en marzo de 1943, un chamaco de 18 años que debería estar muerto. En vez de eso, vivió 60 años más. Se casó, tuvo hijos, diseñó sistemas de riego que ayudaron a alimentar a millones. Y en el camino, sin nunca buscar crédito ni reconocimiento, salvó 10,000 vidas, simplemente siendo lo bastante listo para darse cuenta de que las mejores soluciones suelen ser las más simples. Suelta la palanca, confía en la física, deja que el avión encuentre aire limpio. Y cuando todo lo demás falle, recuerda que no estás peleando contra la máquina, estás trabajando con ella. Esa fue la lección de Ralph Hofer, y esa lección todavía está salvando vidas hoy.